Muy bien, no sé si todos ustedes se recuerdan, pero hace un tiempo, en marzo, si no me equivoco, finales de marzo, comenzamos una serie del Sermón del Monte, Mateo 5. Sin embargo, hoy quisiera hacer una pausa en medio de esta serie de sermones para poder abordar una temática que está muy candente en estas últimas 2 semanas a nivel mundial. Me imagino que muchos de ustedes ya han escuchado el nombre George Floyd, ¿sí? Este norteamericano afrodescendiente que resulta muerto tras ser detenido por la policía en Estados Unidos, ¿cierto? Que pide ayuda y lamentablemente no se le brinda y termina falleciendo ahí, siendo grabado por las cámaras. Estas últimas 2 semanas ha sido muy candente el tema del racismo, de la injusticia racial, de la discriminación, de la segregación, del prejuicio. Es lo que hemos visto en nuestras redes sociales, en la televisión. Así que yo quisiera abordar este tema hoy día, hacer una pausa en nuestra serie y abordar este tema, porque yo he sentido que hay temáticas candentes que demandan respuestas en medio de nuestra cultura, de nuestra sociedad, y que pareciera ser que comúnmente la iglesia tiende a saltarlas, ¿no? Como que la iglesia está quieta, las cosas pasan por afuera y no nos involucramos, estas cosas no nos tocan. Seguimos en nuestro programa, seguimos en nuestras actividades y pareciera ser que lo que pasa afuera no nos tocan a nosotros. Y creo yo que la iglesia tiene que manifestarse en algunos momentos y aquí la Escritura tiene mucho que decirnos respecto a la injusticia racial. Así que yo quisiera que meditáramos hoy en esto como un domingo especial para poder abordar esta temática. Partiendo por decir que la injusticia racial se vive en todo el mundo y en nuestro país también lo podemos ver. Sin embargo, esto ha conmovido a todo el mundo, esta última noticia, porque nunca antes habíamos visto, o por lo menos yo, un video en el que se registrara tan crudamente el momento desde la agonía hasta la muerte de esta persona siendo registrada en video. Y esto ha conmovido mi vida, ¿sí? Hablo desde el corazón, desde la guata quizás, pero esto me ha conmovido profundamente y por eso quisiera compartirles algo que he estado viendo en la Escritura y que también nos puede desafiar a nosotros aquí en Chile a poder ser más fieles a la ética del reino, que es lo que hemos venido hablando. Así que para meditar en esto yo quisiera invitarles a repasar o revisar 2 textos bíblicos hoy día. Y el primero de ellos se encuentra en Isaías 56. Déjeme hablarle un poquito del contexto de Isaías 56. El capítulo 56 en Isaías abre la última sección del libro, que es una sección post-exilio, en donde el autor aquí nos invita a soñar, a pensar en el futuro reino de Dios en medio de un reino que era devastado, ¿sí? El reino de Israel estaba devastado, las ciudades estaban en ruinas, ¿cierto? Los ciudadanos de Israel venían de a grupos a volver a su tierra. Había un reino devastado. Sin embargo, el profeta nos invita a soñar y a pensar con el futuro reino de Dios cuando venga el Mesías, y ahí encontramos preciosas promesas desde Isaías 56 en adelante, preciosas promesas acerca de la nueva Israel, del nuevo reino de Dios que traería el Mesías, y es un mensaje de esperanza para aquellos que están sufriendo y que están con incertidumbres, con pesar. Y es lindo encontrarse con que el capítulo 56 parte con una bienaventuranza, ¿sí? Y es una bienaventuranza para aquellos que sufren. Así que, entendiendo este contexto, quiero invitarles a que me acompañen leyendo primeramente los versículos 1 y 2 del capítulo 56 de Isaías, que dicen así: Así dice el Señor, observen el derecho y practiquen la justicia, porque mi salvación está por llegar. Mi justicia va a manifestarse. Dichoso el que así actúa y se mantiene firme en sus convicciones, el que observa el sábado sin profanarlo y se cuida de hacer lo malo. Dichoso, dice el texto, bienaventurado el que así actúa, refiriéndose a guardar la ley y los mandamientos del Señor.
esta es tercera vez en el año que me encuentro con un texto, que predico un texto de una bienaventuranza. Y lo que he encontrado en cada una de las bienaventuranzas que he podido estudiar es que ellas tienen una naturaleza apocalíptica. ¿A qué me refiero con una naturaleza apocalíptica? Es que todas ellas vienen en medio de situaciones de dolor, de sufrimiento, en donde claramente a todas luces quien sufre es un miserable, pero ellas vienen para llevarnos a mirar las cosas desde la perspectiva del reino de Dios, desde la perspectiva del cielo. Y desde la perspectiva del cielo, estos justos que sufren son bienaventurados. Piensa en el Salmo 1, donde se distingue entre el impío y el justo. El impío, que es quien oprime al justo y quien tiene dominio sobre él y abusa de él. Sin embargo, a los ojos del Salmo 1, vemos que el impío es alguien que pasará, que se secará, que no tendrá lugar en la asamblea de Dios. Sin embargo, el justo que sufre, que ama la ley y se deleita en ella, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Y se bienaventurados los que aman y se deleitan en la ley del Señor. Pensemos en Mateo 5, que hemos estado estudiando este año. Mateo escribe allí a los discípulos de Cristo que son dispersos por el mundo por causa de su fe, que están siendo perseguidos. Y Mateo les recuerda las palabras de Jesús que le dice: bienaventurados los que son perseguidos por causa de mi nombre, cuando seáis blasfemados, insultados por mi causa. Claramente a los ojos de los hombres estos discípulos de Jesús eran miserables, pero a los ojos del reino de Dios ellos son bienaventurados, son dichosos. Así que el texto aquí en Isaías 56 viene a reflejarnos esta misma idea, de que estos dichosos, estos que están guardando la ley del Señor, que a los ojos del mundo parecen personas miserables, a los ojos del reino de Dios que está viniendo, ellos son dichosos y son bienaventurados. La pregunta que nos queda en estos primeros dos versículos es: ¿cuál es la situación que están viviendo estos justos que sufren? ¿Cuál es la situación en la que ellos se sienten cabizbajos, se sienten afligidos, y que el autor entonces aquí, inspirado por Dios, viene a darles una bienaventuranza y viene a declararlos dichosos? Y para entender eso tenemos que leer el versículo 3. Fíjense lo que dice el versículo 3 de Isaías 56. El extranjero que por su propia voluntad se ha unido al Señor no debe decir: el Señor me excluirá de su pueblo. Tampoco debe decir el eunuco: no soy más que un árbol seco. Aquí el autor se está refiriendo justamente al extranjero y al eunuco. Dice el texto: el extranjero que por su propia voluntad se ha unido al Señor. Esto nos lleva a pensar en la idea del prosélito, que es una palabra que se ocupa en otras partes de la Biblia para referirse a aquel que nació en una nación extraña a Israel, en otra nación, en otro pueblo, pero que al escuchar de la fe de Israel, al escuchar de la fe de los israelitas, él se ha unido al pueblo para poder servir al Dios verdadero, al Dios que se había revelado a Israel. Por eso dice el extranjero que se ha unido al Señor. Y también menciona aquí al eunuco. Al eunuco no solamente era un extranjero, sino que era un oficial de las cortes o de los reinados extranjeros. Eunuco se refiere a un oficial. Pero el eunuco también tenía otra característica que también muchos quizás la han escuchado, y era que el eunuco tenía que mutilar sus genitales para poder servir en las casas reales. Se dice por allí que era para evitar cualquier tipo de deshonra a las esposas del rey o a las hijas del rey. Pero ellos habían sido mutilados en sus genitales. ¿Cuál es el tema con estos extranjeros y eunucos? Tal parece ser que ellos están experimentando en este contexto la exclusión, la segregación, y están experimentando la tristeza por causa de su tierra natal, por causa de su cultura, por causa de su pasado, también al haber sido mutilados en el caso del eunuco. El eunuco dice aquí: no soy más que un árbol seco. Israel era una cultura en donde la identidad se basaba mucho en la familia y en la genealogía, en el linaje. Por tanto, el eunuco, al ver que no iba a tener descendencia, que no iba a poder proclamar su fe a su descendencia y extender su fe hacia la próxima generación,
Él sentía que era un árbol infructífero, sentía que era un árbol seco y esto causaba tristeza para él. Y el extranjero sentía, a pesar de que no era un pagano, a pesar de que no era un idólatra, era alguien convertido al Señor, lo cual fue el propósito de Dios desde siempre. Sin embargo, a pesar de haberse unido al Señor, de guardar la ley, de guardar los sábados, él experimentaba la exclusión, experimentaba que se hacía diferencia en el pueblo. Y es por eso que el Señor viene a darle una respuesta aquí a través del autor de Isaías. Viene a darle una respuesta aquí a través de esta profecía. Y le da una respuesta a ambos grupos, ¿sí? La primera respuesta que da el Señor es al eunuco, y está en los versículos 4 al 5, que dicen así: porque así dice el Señor, a los eunucos que observen mis sábados, que elijan lo que me agrada y sean fieles a mi pacto, les concederé ver grabado su nombre dentro de mi templo y de mi ciudad. Eso les será mejor que tener hijos e hijas. También les daré un nombre eterno que jamás será borrado. Qué hermosa la respuesta que el Señor da al eunuco. Como decíamos, su sentir, su aflicción era que él no iba a poder extender su fe hacia su descendencia, hacia las generaciones que vienen. Sin embargo, el Señor dice aquí en el texto que Él les dará algo mejor, algo más placentero, dice ahí en el hebreo. Algo más placentero que tener hijos e hijas. Qué tremenda esta declaración. Esta semana tuvimos una eco, pude ir a una eco con Paula, ya con 6 meses de embarazo, podemos escuchar los latidos, podemos ver ya miembros de su cuerpo, la felicidad que uno siente al ver crecer ese bebé en el feto es tremenda, es una alegría que no se puede contar con palabras, ¿cierto? Sin embargo, aquí el texto habla del eunuco y le dice que le dará una felicidad aún mayor que tener hijos e hijas, que le dará una alegría tremenda. Y el Señor les dice: yo les concederé ver su nombre grabado dentro del templo y de mi ciudad. La costumbre en el tiempo del profeta era de que era muy común en las murallas de las ciudades y de los edificios importantes ver ciertas distinciones, ciertas placas, ciertos grabados que tenían ahí el nombre de personas que habían sido un gran testimonio para la ciudad y para la nación. Por tanto, esos nombres que quedaban en esas placas eran un recordatorio para la posteridad, para las próximas generaciones, de una fe que era una fe ejemplar y la cual debía ser imitada por las generaciones posteriores. Así que fíjense la sensibilidad del Señor para responder al eunuco. Le dice: yo te daré alegría y haré que tu nombre pueda ser un testimonio eterno para las próximas generaciones que verán allí tu nombre y también serán alimentadas por causa de tu testimonio, por causa de tu fe, por causa de haber sido fiel al Señor. Así que, en resumen, en medio de una cultura, una sociedad que cimentaba su identidad fuertemente en la familia y en el linaje, el Señor viene donde el eunuco para darle alegría en medio de esta cultura que ciertamente lo hacía sentir segregado, excluido. Es muy bonita la sensibilidad que el Señor muestra aquí hacia el eunuco. Pero también hay una respuesta para el extranjero, ¿no?, que está en los versos 6 al 7 y que dice así: y a los extranjeros que se han unido al Señor para servirle, para amar el nombre del Señor y adorarlo, a todos los que observan el sábado sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, los llevaré a mi monte santo, los llenaré de alegría en mi casa de oración, aceptaré los holocaustos y sacrificios que ofrezcan sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Qué linda la respuesta que el Señor le da aquí a los extranjeros. Estos extranjeros que se unen al Señor para amarle, para servirle, para adorarle y para ser fiel al pacto. Ellos encuentran aquí una promesa del Señor para ellos. Que lejos de ser excluidos,
que lejos de ser segregados o ser mirados con distinción por el Señor les dice, cuando vengan a ofrecer sacrificios, cuando vengan a ofrecer holocaustos, serán aceptados. Sus sacrificios, sus holocaustos serán aceptables a mi presencia. Estos sacrificios, holocaustos, que no eran nada más que una señal de perdón y de comunión de parte del Señor hacia el hombre, el Señor les dice que serán aceptados y que ellos encontrarán alegría en la casa del Señor, encontrarán alegría en el templo del Señor. Qué linda esta promesa que el Señor le dice, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Lo que está señalando aquí el Señor es que no importa la tierra en donde naciste, es que no importa tu raza, no importa tu color de piel, no importa de dónde vengas, lo que el Señor mira es tu carácter, lo que el Señor mira es tu entrega, es que le ames, es que busques ser fiel a Él, porque ninguna otra cosa te puede excluir de la casa del Señor. En la casa del Señor son bienvenidos todos quienes amen al Señor y le busquen con todo su corazón. Qué lindo, es muy lindo el mensaje de Isaías 56. Sin embargo, yo leía esto y quedaba con la duda, ¿no? ¿Cuál sería esta casa de oración en donde serían recibidos todos los pueblos? Porque aquí el capítulo 56 se está escribiendo después del exilio. Y si uno lee la Escritura, se da cuenta de que durante el exilio el templo de Israel fue destruido. El templo de Jerusalén quedó en ruinas. Por tanto, ¿a qué templo está haciendo referencia este autor? Donde serían reunidos todos los pueblos y serían recibidos y aceptados. La Escritura nos muestra que más adelante viene otro templo, que es el templo de Zorobabel. Sin embargo, el pueblo de Israel estaba un poco desganado con ese templo porque no tenía la gloria del primero, que fue el templo de Salomón, y comenzaron a mirar un futuro templo como una señal escatológica, una señal para los últimos tiempos, donde decían, cuando venga el Mesías, el templo del Señor será restaurado y será un nuevo templo majestuoso y glorioso. Así que tendríamos que ir al tiempo de Jesús ahora, cuando el Mesías viene y este templo entonces es restaurado y nos encontramos con un templo glorioso. Y cuando leemos los evangelios ciertamente encontramos un templo glorioso, que era el templo que había creado Herodes en la década del 20 antes de Cristo. Así que yo les quiero invitar ahora a ir a un segundo texto que está en Marcos 11, en donde podemos encontrar a Jesús en el templo de Jerusalén. Si me acompañan a Marcos capítulo 11, yo les quiero invitar a leer los versículos 15 al 17 que dicen así. Llegaron pues a Jerusalén. Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas, y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías. También les enseñaba con estas palabras: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Qué tremendo texto, ¿no? Todos recordamos este texto porque Jesús se enoja y protesta ahí dando vuelta a las mesas. Pero la pregunta es, ¿por qué se enoja Jesús en este relato? ¿Por qué se ofusca tanto y protesta de esta manera? Hay que entender que el templo que construyó Herodes el Grande y donde está Jesús aquí en este momento, fue un templo que se distinguió de la lógica de los templos anteriores. El templo de Salomón, que fue el primero construido, ¿cierto? Y después el templo de Zorobabel, en su estructura tenían un lugar santo, ¿cierto? Que era donde entraban los sacerdotes, y también después afuera tenía el patio donde todos los creyentes podían ir a ofrecer sus sacrificios, y donde podían encontrarse con el Señor, tener su tiempo de oración y de aprendizaje. Sin embargo, Herodes sigue otra estructura muy influenciada por la cultura del Imperio Romano, una cultura que era muy estratificada, muy segregadora.
Y Herodes crea un templo en donde habían distintos patios. Primero estaba el atrio o el patio donde estaban los sacerdotes, ¿cierto? En eso muy similar a los templos anteriores. Pero después de este atrio, donde entraban solo los sacerdotes, venía un atrio de los hombres. Y allí solamente podían entrar hombres judíos, hombres hebreos. Después de este atrio o este patio venía el atrio de las mujeres judías y hebreas. Después de los hombres, obviamente, en esta cultura segregadora, ¿no? Y después de los hombres, después de las mujeres judías, venía entonces el patio de los gentiles. Y no solamente allí estaban los gentiles o los extranjeros que podían llegar solo hasta ahí, sino que también hasta allí podían llegar todos aquellos que tenían algún tipo de discapacidad. Entonces fíjense la lógica de este nuevo templo. Era una lógica muy segregadora, ¿sí? Era una lógica que hacía distinción entre las personas y donde claramente el extranjero que venía desde lejos para encontrarse con la presencia de Dios se encontraba mucho más lejos que las mujeres hebreas y mucho más lejos que los hombres hebreos. Entonces la lógica es totalmente distinta. Sin embargo, aquí el texto nos muestra otra cosa aún más grave. Y es que cuando Jesús entra al templo, nos está diciendo que entra justamente al patio de los gentiles, al atrio donde los extranjeros podían venir y tener un tiempo de oración y de comunión con Dios. Sin embargo, Jesús cuando entra allí se encuentra con este mercado, ¿cierto? Con este boche, con este bullicio, con este intercambio de cosas que lo que menos permitía era tener un tiempo de oración, tener un tiempo de comunión con Dios. Entonces, ¿cómo creen ustedes que se sentía un extranjero cuando iba al templo y se encontraba con que no podía tener un tiempo de oración al Dios verdadero? Porque todo estaba lleno de judíos, de hebreos haciendo mercancía. Entonces Jesús se levanta y protesta por esto. Da vuelta a las mesas y los echa todo afuera de las murallas del templo. ¿Por qué? Porque Jesús está aquí defendiendo al extranjero. Y esto queda claramente explícito en el texto por la cita que hace Jesús. ¿Cuál es la cita de Jesús? Isaías 56. Jesús le dice, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Qué tremendo cómo Jesús recupera la sensibilidad de Isaías 56 para sentir la exclusión, la segregación que experimentaba el extranjero que iba al templo y entonces protesta echando afuera a los otros. El Jesús que vemos aquí es un Jesús que muchos no estamos listos para conversar de este Jesús, ¿no? Es un Jesús que pocas veces reflexionamos. El defensor del extranjero, el defensor del migrante, quien viene con esta sensibilidad profética que recupera, sale en defensa de aquel que está siendo excluido, de aquel que está siendo segregado. Así que es muy interesante cómo en el Nuevo Testamento encontramos a los discípulos y a múltiples personas siendo asombrados por el templo. Algunos escritos antiguos dicen que tenía tanto oro ese templo construido por Herodes que al mediodía, cuando el sol pegaba directo, muchas personas eran cegadas por la gloria y la luz de este templo. Sin embargo, Jesús no mira eso. Jesús mira lógicas de segregación y de exclusión que estaban siendo normalizadas. Y Jesús entonces salta en defensa del excluido. Y en otra parte Jesús mismo desecha este templo diciendo, destruyan este templo, porque será reconstruido en 3 días. Porque yo los puedo levantar en 3 días. Y esto nos lleva a pensar en otra cosa, ¿no? ¿Cuál era el templo finalmente? El templo escatológico, el templo que iba a venir con el Mesías, donde todas las naciones se encontrarían sin ser excluidos. ¿Cuál es el templo? Porque Jesús desecha el templo de Herodes. Los evangelios y el Nuevo Testamento nos muestran que el templo, la habitación de Dios en medio de su pueblo que sería restaurada, ese templo es Jesús. Es Jesús mismo. Él es la habitación de Dios en medio de su pueblo.
Este templo como el lugar en donde las personas podían ir y encontrarse con la presencia de Dios, ir y tener comunión con Dios y encontrarse unos con otros. Este lugar para ir a la presencia de Dios ya no es, ¿cierto?, estos templos construidos por manos de hombre, sino que ese templo es Jesucristo. A Él podemos ir y encontrar aceptación para todos aquellos que vamos con arrepentimiento, que vamos buscando perdón y que vamos buscando la gracia del Señor. Él es el templo, Él es la habitación de Dios que se tabernaculizó, como dice ahí Juan 1, y vino hasta nosotros. Él es su persona, es donde podemos venir y encontrarnos de toda raza, lengua y nación, y poder ser uno, sentarnos juntos a la mesa, poder comer del pan y comer del vino que es su sangre, y encontrarnos juntos como una sola familia de la fe, donde no hay segregación ni exclusión. Así que es muy lindo el mensaje que nos entrega el Evangelio de Jesucristo. Por una parte nos da esperanza y por otra parte nos da también un desafío y un juicio. El Evangelio trae estas dos cosas. La sensibilidad de Jesús mostrada en su Evangelio nos trae ambas cosas, esperanza y juicio. Esperanza para todos aquellos que han sufrido la exclusión, para todos aquellos que han sido segregados, que han sido discriminados por causa de su color de piel, por causa de su acento, por causa de la nación en donde nació. Todos aquellos que han sufrido saben que en Jesús encontrarán aceptación, saben que en Jesús, el nuevo templo, Dios los recibe y les dice: ustedes son aceptados aquí. Ustedes encuentran una familia y un hogar nuevo. Así que encontramos esa esperanza que el Evangelio ofrece, en donde nos encontramos con la sensibilidad del Jesús que defiende a aquel que es segregado. Pero por otra parte, esta misma sensibilidad nos habla de que Jesús condena toda lógica y estructura de segregación. Jesús condena toda discriminación, toda xenofobia, todo racismo es condenado por Jesús. Y es Jesús quien va a la cruz para pagar el precio por nuestras actitudes racistas, por nuestras lógicas de segregación. Son condenadas por Jesús y Jesús protesta por estas lógicas. Y yo pensaba esta semana, cuán ciegos somos nosotros. Muy similar a los hebreos del primer siglo, que iban al templo y no se cuestionaban las lógicas de segregación. Así de ciegos somos muchas veces nosotros, porque no tenemos que ir a Estados Unidos para poder acusar a otros de racismo. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos y darnos cuenta de que incluso en nuestras iglesias estamos aceptando o estamos practicando lógicas de segregación y de racismo. Permítame contarles solo un par de anécdotas para darle a entender lo que quiero decir, y voy a partir por una mía para después pelar a otros, ¿sí? Yo recuerdo una anécdota hace unos años atrás. Estaba como en cuarto año de seminario y se me pidió ayuda con un video para la fundación de Evangélico Migrante, o el Servicio Evangélico Migrante, y allí uno de sus directores se acercó a mí y tuvimos una entrevista para planificar el video. Y él me habló de algo muy interesante que yo no tenía idea en ese tiempo, que eran los microracismos que se daban dentro de la iglesia. Y allí él me contaba algunas experiencias que escuchó de hermanos negros, hermanos haitianos, que eran parte de iglesias evangélicas en Chile. Y ellos decían, por ejemplo, que ellos sentían que nunca se les pedía que oraran en público. Y cuando estaban en culto, nunca veían que a un hermano negro se le pidiera dirigir la oración en público. Pero sí, cada vez que había que mover bancas, cada vez que había que hacer trabajos de fuerza o de servicio, entonces los primeros que llamaban eran a los hermanos negros. Yo escuchaba esto y abría mis ojos y decía: increíble los microracismos que podemos tener en nuestra iglesia. Y esto me tuvo pensando por un par de días en los microracismos que eran parte de la iglesia. Y yo me acuerdo que estaba en esos días meditando en esto, y llego un día al seminario y
Y después de almuerzo me preguntan, oye, ¿dónde almorzaste? Yo le digo, no, almorcé donde unos vecinos míos, unos peruanitos que cocinan súper bien. No, cocinan bien los peruanitos, le dije. Y camino unos pocos pasos más allá y sale de la oficina un pastor peruano de la IPCH, que ustedes lo conocen, ¿cierto? El pastor Caleb Fernández. Y él me queda mirando y me dice, ¿y por qué no pueden ser simplemente peruanos? ¿Por qué tienen que ser los peruanitos que cocinan bien? Y ahí yo, entonces, retrocedí y dije, yo soy un micro racista también. En estas actitudes que a eso voy, ¿no? No son malintencionadas, no son planificadas, pero son micro racismos que cargamos y que estamos ciegos muchas veces a ellos. Y ahí yo me di cuenta y dije, sí, yo tengo muchos microracismos también, a pesar de que intelectualmente yo sé de que está malo hacer diferencia entre una raza y otra. Esta es mi experiencia, que se las cuento para que nos demos cuenta de las cegueras que tenemos. Pero también me he dado cuenta de otras en la vida de la iglesia. Una experiencia muy chocante que viví en un campamento de jóvenes, donde nos encontramos jóvenes de distintas iglesias del presbiterio en la granja, y estábamos allí y estábamos en el primer día de campamento, y de repente veo a dos jóvenes conversando, un joven haitiano de piel negra y veo otro joven de otra iglesia que estaban ahí conociéndose, ¿no? Y yo los miro y con alegría desde lejos, ¿no? Qué bacán esto, que en nuestro presbiterio, que en nuestra iglesia podamos tener esta comunión entre distintas razas, entre distintas nacionalidades. Entonces, para copuchar, me acerco y ellos ya estaban terminando la conversación. Entonces ellos estaban conociéndose, el haitiano le contaba cómo llegó a Chile y todo. Y entonces, para terminar la conversación, el otro joven le dice, oye, qué interesante conocerte, ¿y tú trabajas aquí en la granja? Entonces el joven haitiano le dice, no, yo vengo a este retiro tal como tú, yo vengo a buscar al Señor junto contigo. Esa experiencia fue impactante para mí. Fue impactante porque, como les digo, no hay malas intenciones detrás de estas preguntas, de estas palabras, pero ciertamente el haitiano que escucha esto entiende que hay lógicas de segregación, de que el negro sirve y trabaja, pero que no es parte de nuestras actividades y lógicas de iglesia. Qué fuerte es esto, qué ciegos somos a nuestros racismos, a nuestras segregaciones. Y le cuento una última, que es la más fuerte. Hace un tiempo atrás también escuché este comentario de un seminarista muy querido por muchos, que termina abandonando una iglesia y yendo hacia otra, una iglesia evangélica, y se va hacia otra iglesia. Y dentro de los comentarios que surgieron ahí de por qué no había permanecido en esa iglesia, este seminarista decían, no, mira, él predicaba muy bien, él era un muy buen chico, era un muy buen seminarista, pero era mapuchito. Y eso era ocupado como un argumento para poder justificar el hecho de que haya que llamar a otro, haya que buscar a otro seminarista. Qué chocante, hermano, qué triste es esto. Que todavía sigamos pensando de que el indígena, de que el negro, de que el migrante pobre tiene menos dignidad, o su raza es menos digna, menos importante que otras razas como la raza blanca, la raza de los rubios, etcétera, etcétera. ¿Por qué seguimos pensando en estas lógicas de superioridad, en estas distinciones? Yo quiero hacerlo pensar a usted y le dejo la pregunta. ¿No será que en nuestra propia iglesia local, no será que en su propia vida, en mi vida, aún seguimos dando lugar a lógicas de segregación, de racismo, y no nos hemos dado cuenta y somos ciegos a ellas? Que el Señor nos ayude y que el Señor nos perdone, porque ciertamente Él fue a la cruz para poder subsanar
estas cosas en nuestra vida, en la vida de su pueblo.